Recording is on. Bueno, muy bien. Entonces vamos a trabajar hoy algo que se llaman fracciones. Vamos a decir entonces, este documento que les voy a mostrar acá, ahorita apenas terminemos la sesión de clase de hoy, se los envío al grupo porque es el documento que vamos a tener para la tarea. Bien, ahí se encuentran los ejercicios que vamos a trabajar entonces en estos 15 días como temática de la tarea que vamos a manejar en plataforma. Ya en el grupo tenemos entonces un video ilustrativo de cómo subimos o cómo montamos una tarea o el desarrollo de una tarea a la plataforma. Bien, y ya también tenemos ahí en el grupo entonces cómo hacemos para ejecutar los simulacros, todos esos videos, muchos de ellos que los hemos explicado aquí en clase, entonces están en el grupo y en el grupo también hay un link de donde estamos como dejando el registro de todas estas actividades en el canal de YouTube para que entonces puedan accesarlo y puedan ir desatrasándose los que de pronto no han asistido a alguna sesión de clase. José Luis, me dice si estás viendo el documento que yo tengo compartiendo en este momento en pantalla. Sí, señor, ahí lo tengo en pantalla, es correcto. Ah, bueno, muy bien. Y Lot también lo tiene, ¿cierto? Lot me dijo ahorita por el chat. Bueno, listo. Bueno, me parece que Lot, como está. José, ¿vos estás descansando hoy o qué? No estás viajando. Señor, estoy por aquí en un hotel, sí, señor. Ah, bueno, me parece maravilloso para que podamos trabajar. Que no sé, el otro compañero, Diego, como que está en carretera. Susana también como que no pudo anexarse hoy. No sé qué le pasó a Milena, que sí me preocupa que no ha llegado a las últimas sesiones. Entonces vamos a trabajar nosotros tres este, este, esta temática. Bueno, entonces la representación gráfica de una fracción, como lo tenemos ahí, quiere decir que una fracción me está diciendo o me está relacionando una parte de un todo. Entonces, cuando yo digo que de siete partes que se compone una unidad, tomé solamente tres. Estoy diciendo que he tomado de esa unidad entonces 3/7. Y eso que me está diciendo a mí, pues lo que me está diciendo es que de un todo que está dividido en siete partes, he tomado entonces tres partecitas. Entonces por eso decimos que una fracción es la relación de una parte o la relación de parte a todo, de una parte o que parte se ha elegido de una totalidad. Eso es una fracción, sin más vuelta y sin más complique. Entonces quiere decir que una fracción pues tiene dos componentes, entonces tiene un componente que es el numerador y tiene un componente que es el denominador.
Quiere decir esto entonces que el denominador me está relacionando a mí ese todo o esa unidad que se ha dividido en 7 partes. Ese será el todo. Y el numerador entonces me está indicando es cuántas partes hemos tomado. Entonces aquí tengo la relación de parte a todo. Eso es una fracción. Entonces, por ejemplo, analicemos, digamos, estos dos ejemplos que tenemos acá para que entremos en detalle de lo que va a ser el desarrollo de la tarea. Entonces me están diciendo que en un salón de clase resulta que tenemos 50 alumnos y que de esos 50 alumnos 15 estudian inglés. Entonces me dicen qué fracción de los alumnos estudia en ese instituto. Entonces, ¿qué fracción de los alumnos estudia inglés en ese instituto? Entonces, me están diciendo que el todo son 50 alumnos y que de ese todo, de esos 50, pues entonces yo saqué 15 que estudian solamente inglés. Entonces, la relación parte a todo, entonces la relación parte a todo sería 15 de 50, esa es la relación parte a todo. El todo que son 50, entonces yo saco una parte que son 15. Quiere decir que los que no estudian inglés, pues sería muy fácil determinarlo, ¿no? Los que no estudian inglés, pues sería la resta de 50 menos 15, ¿no? Entonces aquí tenemos los que no estudian inglés. Bien. Entonces aquí yo ya tengo la relación. Bien. Yo tengo la relación parte a todo, pero entonces aquí ya tengo la expresión o la fracción de los que estudian inglés. La fracción es 15 sobre 50 o 15 cincuentaavos. Pero entonces esta fracción yo la puedo entonces empezar a simplificar. El proceso de simplificación consiste en que yo voy a reducir la fracción a una expresión lo más pequeña posible. Entonces un proceso de simplificación implica reducir esta fracción. Y al reducir pues esa fracción quiere decir que yo entonces voy a colocarla acá. Volvamos a colocar acá. 15 sobre 50. Entonces la simplificación implica buscar entonces ir dividiendo entonces tanto numerador como denominador por un número que los contenga ambos. Entonces, si nosotros aquí miramos, 50 puede tener mitad, pero 15 no tiene mitad. Entonces yo no puedo decir que aquí saco mitad y aquí saco otro valor, no. Si yo voy a buscar un número que divida
ambos términos, pues el número tiene que ser exactamente el mismo. Entonces, en este caso, decir que 15 y 50 tienen mitad, pues no es coherente decirlo, porque la mitad debe ser para ambos números. Vamos a decir ahora a hacer una división por 3. Entonces, si yo divido 15 entre 3, eso me va a dar 5, pero 50 no lo puedo dividir entre 3 porque no me va a dar entonces una división exacta. Entonces, cuando yo estoy hablando de que voy a hacer una simplificación en una fracción, quiere decir que entonces ambos términos, o sea, numerador y denominador, pues los voy a dividir por un número cuyo cociente, cuyo residuo sea exacto, sea 0. Entonces, no me puede quedar, digamos, una división con un residuo, porque entonces no sería un número que lo divida exactamente. Entonces, el número que va a dividir ambos términos para ir simplificando la fracción debe ser un número que al dividir, pues la división sea totalmente exacta. Entonces, el 15 al dividirlo entre 5 tiene una división exacta que me da 3, pero el 50, el 50 al dividirlo entre 3, pues no me va a dar una división exacta. Entonces, el 3 pues no me serviría en este caso. Si yo miro entonces el 4, dividir 15 entre 4, pues no me va a dar una división exacta. Y dividir pues 50 entre 4, ya vamos a tener, pues como no tengo una división exacta, entonces recuerden que ambos términos deben de ajustarse al tema de que tenemos o debemos de tener una división exacta en ambos. Entonces, si probamos con el 5, entonces decimos que vamos a dividir por 5 o decimos que entonces le sacamos quinta al numerador y quinta al denominador. Entonces, si dividimos por 5, entonces nos vamos a encontrar con una división exacta en el numerador, donde 15 dividido 5 pues me va a dar 3. Y en el denominador voy a tener una división exacta entre 50 dividido 5 que me va a dar 10. Entonces aquí hemos logrado hacer lo que se llama una simplificación de la fracción. Cada vez y cuando nosotros tenemos o estamos trabajando con fracciones, la idea es pues realizar un ejercicio de simplificación. ¿Para qué? Para expresar entonces la fracción en términos más pequeños. Entonces, en ese instituto, los 3 décimos de ese instituto pues están estudiando inglés. Miremos otro tipo de ejercicio que nosotros nos vamos a encontrar. Y en este ejercicio, pues, tiene que ver mucho la manera como multiplicamos fracciones. Vamos a recordar algo aquí antes de
antes de meternos en este ejercicio. Digamos que vamos a recordar algo. La multiplicación de dos fracciones. Por ejemplo, yo tengo, digamos, 2/3 multiplicado por 1/2. Entonces, ¿cuál es el resultado de esta multiplicación? La multiplicación se trabaja directamente. Entonces multiplico tanto numeradores como denominadores. 2 por 1, 2. Y 3 por 2, 6. Y esta respuesta pues la simplifico. Ya sabemos qué es simplificar, reducir a una fracción más pequeña. Pero entonces, recordando que cuando simplifico, entonces al dividir numerador y denominador debo hacerlo por un número que me permita una división exacta y que sea el mismo número en ambos términos. Entonces voy a decir que entonces vamos a decir que en esta fracción vamos a dividirla por 2. Vamos a decir que tienen mitad. Entonces la mitad de 2, 1. Y la mitad de 6, 3. Entonces hemos llegado a que tenemos el valor de 1/3. La simplificación de la fracción es 1/3. Y recordemos otra cosa. Entonces aquí estamos multiplicando fracciones. Bien, esto lo podemos ver también como si tuviésemos letras. Por ejemplo, yo voy a multiplicar x sobre 3 por y sobre 2. Voy a decir cualquier cosa. Entonces, ¿cuánto me da esto? Voy a multiplicar estos dos valores, entonces esto me da xy. No sé cuánto es. Ahí estoy diciendo que lo estoy multiplicando y 3 por 2, 6. Bien, aquí no puedo hacer más nada porque pues obviamente desconozco los valores de las letras. Si yo tengo, por ejemplo, vamos a mirar entonces, aquí estábamos multiplicando. Vamos a decir que tenemos una multiplicación de esta forma. Tengo 2/5 de 2000. Los 2/5 de 2000. Entonces, esto es una multiplicación. Para convertir en fracción el número 2000, yo le coloco aquí debajo un 1. Y ya convertí el número 2000 en una fracción. Si yo voy a convertir en fracción el número 2, simplemente le coloco debajo un 1. Y así sucesivamente. Entonces, los 2/5 de 2000, pues coloco un 1 aquí debajo y hago la multiplicación directa. Entonces, esto me da 4000 sobre 5. 4000 sobre 5. Y entonces hago el procedimiento de hacer una simplificación. Entonces, ya de entrada, pues 5 no tiene una mitad exacta, no tiene tercera, no hay cuarta, pero sí podemos operar con el 5. Entonces, quinta de 5
Si 5 lo divido entre 5 me da 1. Y 4000, miremos a ver. 4000 dividido entre 5. Entonces, cojo estas dos cifras. Entonces, ¿cuántas veces está ese 5 acá en el 40? Entonces está 8 veces. 5 por 8, 40. ¿Me permiten un momentico? Le contesto a un compañerito acá. Entonces, sigamos. El 5 en el 40 encuentra 8 veces, entonces 5 por 8, 40. A 40, 0. Bajo el 0. El 5 en el 0 no está. Bajo el otro 0. El 5 en el 0 no está. Entonces, resulta que la quinta de 4000 son 800. ¿Y cómo sé esto? Pues entonces multiplico 800 por 5. 5 por 0, 0. 5 por 0, 0. 5 por 8, 40. Entonces, la quinta de 4000 son 800. Entonces, la simplificación de esta fracción que yo tengo acá, o los 2/5 de 2000, aquí diríamos que entonces los 2/5 de 2000 los 2/5 de 2000 son 800. 2/5 de 2000 son 800. Perdón, sí, los 2/5 de 2000 son 800. Entonces, repasemos otro concepto acá. Ya vimos cómo es una multiplicación de un fraccionario. Ahora entonces repasemos una división de un fraccionario. Por decir algo, voy a dividir un cuarto, lo voy a dividir en 2/3. Entonces, esta división
para hacer esa división, pues simplemente lo que voy a aplicar es una multiplicación de extremos y medios. Multiplico los extremos, 3 por 1, 3, y multiplico los medios, 4 por 2, 8. Entonces, esta división me da 3 octavos. Vamos a hacer otra división. Por ejemplo, vamos a dividir 5 tercios. Lo voy a dividir entre 2 cuartos. Entonces, ¿cuánto me va a dar esto? Voy a hacer la operación de multiplicar extremos y medios. Los extremos, 5 por 4, 20. Los medios, 3 por 2, 6. Y aquí puedo hacer una operación de simplificación. 20 tiene mitad, que es 10. Y 6 tiene mitad, que es 3. Entonces, toda operación, toda fracción, la respuesta de toda fracción, en la medida de lo posible, exige que la respuesta sea lo más simplificada posible. Vamos a hacer otra división. Dividamos 2 cuartos entre 4. Entonces en esta división vuelve y juega. Yo tengo un número entero que es el 4. Entonces, ¿cómo convierto el 4 en un número fraccionario? Entonces le coloco un 1 en la parte de abajo. Entonces ya la división me va a quedar la división de 2 cuartos dividido 4 sobre 1. Y vuelvo y juega. Multiplico los extremos y multiplico los medios. 2 por 1, 2. 4 por 4, 16. Y entonces simplifico. Esto tiene mitad, que es 1. Esto tiene mitad, que es 8. Entonces trato de dar la respuesta lo más simplificada que puedo. Entonces de esta manera hacemos un repaso de lo que es una multiplicación de fracciones rápidamente y una división de fracciones, porque entonces esto me va a servir para la temática que sigue, y esto me va a servir cuando tengamos o volvamos a tocar el tema de expresiones algebraicas. Habíamos hecho por allá un ejercicio reto donde habíamos hecho una suma de fracciones. Entonces, en otro momento, cuando volvamos a retomar aquí el tema matemático, miramos cómo sumamos y cómo restamos fracciones con denominadores distintos. Aquí aprendimos hoy a multiplicar y a dividir todo tipo de fracciones.
Entonces, miremos este ejemplo. Entonces dice, en un salón de clase, 2/5 de los alumnos son mujeres. De ellas, un cuarto viene a pie al colegio. Entonces, me están preguntando a mí qué fracción del salón son las mujeres que vienen a pie al colegio. Entonces este es el salón. De ese salón, pongámoslo aquí mejor de esta manera. Yo tengo el salón. De ese salón, entonces 2/5 me están diciendo que son mujeres. Quiere decir que entonces los 3/5 del salón son hombres. ¿Y cómo deducimos eso? Porque si el salón, los 2/5 son mujeres, quiere decir que el todo son 5/5. O sea, 5/5, que es la unidad, 5/5 es igual a 1, que es la unidad, 5/5 es el todo del salón. Porque el salón está dividido en 5 partes, por decir algo, de las cuales 2 partes son mujeres y 3 partes de ese salón son hombres. Todavía no sabemos, nosotros no sabemos los 2/5 o los 3/5, qué cantidad de hombres y mujeres son, no sabemos. Simplemente vemos el salón lo dividimos en 5 partes y decimos que 2 partes de ese salón son mujeres y 3 partes de ese salón son hombres. Eso es lo que estamos diciendo acá, pero pues todavía no tenemos un dato concreto para decir que es que son 40 personas o son 30 personas. Todavía no sabemos eso. Entonces, de esos 2/5 que son mujeres, un cuarto de ellas viene a pie al colegio. Un cuarto de los 2/5 va a pie al colegio. Entonces me están diciendo cuánto es un cuarto de 2/5. Entonces, un cuarto. Están diciendo cuánto es un cuarto de 2/5. Y entonces aquí vemos exactamente lo mismo que teníamos ahora. Un cuarto de 2/5, entonces se me convierte a mí en una multiplicación de fracciones. 2 por 1, 2. 5 por 4, 20. Y simplifico entonces, simplifico la fracción. Mitad de 2, 1. Mitad de 20, 10. Entonces, resulta que la fracción que va a pie al colegio es 1/10. Esto es un cuarto de 2/5. Entonces, vamos entendiendo también algo, porque esto
esto también nos va a aplicar muchas veces en temas de expresiones algebraicas, por decir algo. Es que yo tengo 2/7, digamos, de algo. Yo tengo 2/7 de una tabla. Entonces, la tabla completa, ¿cuánto es? La tabla completa son 7/7, que 7/7 es igual a 1. O sea, la tabla completa son 7/7, de las cuales yo tengo 2. Y entonces, ¿cuánto me falta para los 7/7? Me faltan 5/7. O sea, existen 5/7 en manos de otra persona. Entonces, entendiendo estos ejercicios, vamos a mirar un poquito, y ya haciendo pues este razonamiento, ya sabiendo entonces cómo multiplicamos nosotros las fracciones, cómo dividimos nosotros entonces las fracciones, entendiendo eso, entonces vamos nosotros a hacer un ejercicio un poco más detallado y vamos a tratar nosotros de aplicar, pues digamos, esto que acabamos de ver acá. Volvamos a mirar el ejercicio entonces. Vamos a tomar este ejercicio de acá. Estos son los ejercicios que vamos a trabajar en la nueva tarea, ¿bien? Entonces de la nueva tarea son 10 ejercicios. Vamos a tratar de comprender unos acá, en esta sesión de clase. Vamos a ir tratando de realizar algunos, y ya el resto entonces, entendiendo esto y teniendo como soporte la grabación de esta clase, entonces vamos a realizar y a entender los otros. Entonces me dice el ejercicio, vea, si los 3/7 de un terreno perteneciente a un hermano está valorizada esta parte en $24,000, ¿en cuánto está valorizada la parte que pertenece al otro hermano? Entonces, vamos a empezar a hacer análisis. Entonces, hay un terreno. Y entonces, una parte de ese terreno corresponde a 3/7. Y entonces, el terreno completo, ¿cuánto es? El terreno completo son 7/7, que es la unidad. Entonces la otra, bueno, estos 3/7 pertenecen a un hermano X, digámoslo así. Y entonces hay un hermano Y que tiene, entonces, si este tiene 3/7 y el terreno son 7/7, entonces este hermano tiene 4/7.
Esto es lo primero que vamos a ir entendiendo el ejercicio. Entonces hay un terreno, 3/7 partes de ese terreno. Es un terreno que cogen y dividen en 7 pedazos, y digámoslo así, y 3 pedazos pertenecen al hermano X y 4 pedazos pertenecen entonces al hermano Y. Muy bien. Entonces dice, vea, los 3/7 están de un terreno están valorados en $24,000. Entonces, estos 3/7 de acá, esta parte de acá, vale $24,000. Pero entonces aquí tenemos un problema. Nosotros no sabemos cuánto vale todo un terreno. Nosotros no sabemos cuál es el valor del terreno completo. Solamente sabemos que 3/7 del terreno valen $24,000. Nosotros tenemos que mirar cuánto vale la otra parte, en cuánto estará valorizada. Entonces, ¿qué dijimos nosotros en las expresiones algebraicas? Que si desconocíamos un dato, no sabemos en forma o desconocemos un valor, entonces a ese valor que desconocemos, entonces lo vamos a llevar a una variable. Entonces, como desconocemos el valor del terreno, vamos a decir que ese valor del terreno que desconocemos lo vamos a llevar entonces a una variable X. Esto es el hermano 1. Esto es el hermano 2. Entonces todo el terreno tiene un valor de X, no sabemos. Entonces, si nosotros llegamos y decimos, vea, los 3/7 de X valen o son iguales a 24,000. 3/7 de X son iguales a 24,000. Entonces, yo aquí ya he realizado una expresión algebraica. Y en esta expresión algebraica, la idea es entonces averiguar cuál es el valor de X. Entonces aquí yo ya, recuerden que entonces una igualdad de dos expresiones algebraicas, esto me conduce a mí a una ecuación. Y la idea con una ecuación es entonces saber cuál es el valor de la variable desconocida o incógnita a la cual nosotros le hemos dado o la hemos relacionado con una letra. Entonces, ya tenemos herramientas de lo que acabamos de decir para resolver esto. La primera herramienta es 3/7 de X. ¿Cómo convierto X en una fracción? Entonces, vamos a colocarlo acá. Vamos a dar el ejercicio aquí. Y entonces lo primero es convertir X en una fracción. Entonces, recuerden que para convertirla en una fracción simplemente le coloco un 1 debajo. Entonces simplemente vamos a colocar un 1. Y esto es igual a 24,000.
Entonces tengo 3 séptimos de x igual a 24.000. Hago la multiplicación, entonces aquí simplemente voy a multiplicar de modo lineal. Entonces 3 por x, ¿cuánto me da eso? Entonces 3 por x me va a dar 3x. Y 7 por 1, entonces me da 7. Y esto es igual a 24.000. Entonces aquí ya tengo una expresión, una igualdad, un valor. Yo tengo que convertir esta ecuación, la tengo que llevar a una ecuación lineal. Entonces yo lo que puedo hacer es convertir en una fracción este número de acá, el 24.000. ¿Y cómo lo hemos dicho que convertimos los números en fracciones? Simplemente le coloco un 1 debajo. Entonces yo ya tengo una igualdad de dos fracciones. Y ahora pues entonces simplemente 3x sobre 7 igual a 24.000 sobre 1. Entonces para llevar esto a una ecuación lineal, hago una multiplicación en cruz. Entonces vamos recordando varias cosas. Si yo tengo multiplicación de fracciones, yo las hago directamente como hicimos acá. Si yo tengo división de fracciones, pues entonces yo hago una multiplicación entonces de extremos y medios. Pero yo tengo aquí una igualdad de dos fracciones, donde yo tengo que convertir esta igualdad de dos fracciones entonces en una ecuación que me permita a mí hacer el despeje de x más sencillo. Entonces yo lo que voy a hacer es una multiplicación en cruz. Entonces este término por este y este término por este. Entonces, ¿cómo me queda? 3x por 1 me va a dar 3x. La igualdad la sigo conservando. Y 7 lo voy a multiplicar por 24.000. Entonces esto ya me queda una ecuación que ya me va dando a mí pistas para hacer un despeje. Entonces, recordando el orden de las operaciones matemáticas, resolvemos primero los paréntesis, las multiplicaciones, las divisiones, por último las sumas y restas. Entonces, vamos a resolver este paréntesis de acá. Entonces, 7 por 24.000, ¿cuánto me va a dar? Entonces 7 por 24.000, si multiplico, me va a dar 7 por 4, 28. Van 2. 7 por 2, 14 y 2, 16. Agregamos los 3 ceros. Entonces 7 por 24 me da 168.000. Tengo que despejar la X. Entonces tenemos que mirar
en unas sesiones de clase pasadas cómo hacíamos este despeje matemático, que ya aquí a este nivel tenemos que ya estar haciendo este despeje. Yo ya lo expliqué cuando estábamos trabajando expresiones algebraicas. Hicimos este despeje simple. Entonces la X está positiva, queda positiva, y este coeficiente que está multiplicando la X pasa al lado contrario dividiendo. Entonces 168.000 dividido 3. Entonces, ¿cuánto vale X? X va a valer la división entonces de 168.000 entre 3. Eso es lo que va a valer X. 168.000 dividido 3. Y entonces dividamos. Tomamos dos cifras. Entonces, ¿cuántas veces está el 3 en el 16? Entonces, está 5 veces. 5 por 3, 15, a 16, 1. Bajo el 8. ¿Cuántas veces está el 3 en el 18? Está 6 veces. 6 por 3, 18, a 18, 0. Bajo el 0. El 3 en el 0 no está. Agrego un 0 acá. Bajo el otro 0. El 3 en el 0 no está. Agrego un 0. Bajo el otro 0. El 3 en el 0 no está. Agrego un 0. Entonces, esta X me da un valor de 56.000. Pero entonces, recapitulemos. Estos 56.000, ¿qué son? Y son 56.000 ¿qué? Son 56.000 peras, patos, mamoncillos. ¿Qué son esos 56.000? El ejercicio lo están expresando en dólares. Entonces, quiere decir que todo el terreno X es ¿qué? X es todo el terreno. Entonces, X, todo el terreno está evaluado en $56.000. Todo el terreno. De esos, entonces, los 3 séptimos son 24.000. Los 3 séptimos son 24.000. Y entonces, ¿cuántos serán los 4 séptimos de este terreno? Para saber entonces, ¿qué me está preguntando el ejercicio? Me está preguntando entonces, ¿en cuánto está valorizada la parte que pertenece al otro hermano? Ya sabemos que la parte que pertenece a este hermano, que son 3 séptimos de ese terreno, vale $24.000. O sea que los 3 séptimos de 56.000 son 24.000. Necesito saber entonces cuántos son los 4 séptimos que le corresponden al otro hermano. Recuerden que el terreno, ¿cuál es el todo? Estamos hablando de fracciones. Una fracción representa una parte de un todo. El terreno son 7 séptimos, ese es el todo.
de los cuales 3 pertenecen a un hermano, 3 séptimos. Entonces los 4 séptimos pertenecen al otro hermano. Pero entonces, ¿en cuánto está valorizada esa parte? Entonces tenemos que hablar de los 4 séptimos. ¿Los 4 séptimos de qué? Del total del terreno. Este es el terreno. Del total del terreno. Los 4 séptimos de 56,000. Entonces vuelve y juega. 4 séptimos de 56,000. Lo que estamos haciendo ahora. Entonces, ¿cómo vuelvo fracción los 56,000? Le coloco un 1 acá. Y multiplicamos. Entonces, 6 por 4, 24. Van 2. 5 por 4, 20. 2, 22. Y 7 por 1, 7. Entonces, ¿cuánto valen o cuánto se valorizan los 4 séptimos? Hacemos esta división. 224 dividido 7. Entonces cogemos dos cifras. 224,000 dividido 7. Entonces, cogemos dos cifras. ¿Cuántas veces está el 7 en el 22? Está 3 veces. 3 por 7, 21. A 22, 1. Bajo el 4. ¿Cuántas veces está el 7 en el 14? Está 2 veces. 2 por 7, 14. A 14, 0. Bajo el 0. El 7 entonces en el 0 no está. Bajo el 0. El 7 en el 0 no está. Bajo el 0. El 7 en el 0 no está. Entonces, ¿en cuánto está valorizada los 4 séptimos del otro hermano? Entonces están valorizados en $32,000. Bien, estos son $32,000. Porque en el ejercicio, pues lo estamos hablando en dólares. Entonces, miren que lo que hemos aplicado acá, lo que hemos venido nosotros trabajando en el ejercicio, el repaso que hicimos de multiplicaciones de fracciones, un número, convertirlo en una fracción, el multiplicar las fracciones, dividir las fracciones. El que si tenemos una igualdad, una ecuación de una igualdad, donde yo tengo una fracción, entonces, y tengo un término entero, ¿cómo convierto ese término entero en una fracción? ¿Y cómo llevo a través de una multiplicación en cruz? ¿Cómo llevo entonces una ecuación a un modo lineal?
cómo paso de esa ecuación en fracciones a un modo lineal donde me sea más fácil hacer un despeje de una variable. Entonces, todo esto que estamos trabajando aquí y estos detallitos son los componentes matemáticos que necesitamos ir manejando, ir trabajando. Ahora, miremos en los ejercicios que vamos a hacer, miremos otros dos tipos de ejercicios y con esto terminamos la sesión de trabajo del día de hoy para que pues digamos no atrasemos tampoco en forma mucho y trabajemos juiciosamente, podamos trabajar juiciosamente esta tarea y nos dediquemos pues a hacer con conciencia esta tarea y elevemos a la plataforma esta tarea entonces en estos 15 días. La tarea es muy simple, muy sencilla y nos va a permitir entonces ir cogiendo un poquito como ir cogiendo el tema de trabajar con multiplicaciones de fracciones, entendiendo entonces un poquito lo que es una parte de un todo y poder llevar eso también a expresiones algebraicas. Entonces miremos otro ejercicio, por ejemplo. Los 2/5 de los 10 tercios de 1200. Entonces, los 2/5 de los 10 tercios de 1200. Entonces, miremos bien cómo trabajamos la lógica, eh, la misma expresión del ejercicio, el mismo planteamiento del ejercicio me está diciendo a mí cómo entonces empiezo a desarrollarlo, cómo organizo la lógica del ejercicio. Me dice los 2/5 de los 10 tercios de 1200. ¿Eso qué implica? Que debo de saber primero cuáles son los 10 tercios de 1200 para poder hallar los 2/5 de esos 10 tercios de 1200. ¿Ven? Entonces, primero vamos a trabajar los 10 tercios de 1200. Entonces, lo mismo. 10 tercios de 1200. ¿Cómo convierto 1200 en fracción? Le coloco un 1 acá. Multiplico entonces 10 por 1200 y eso me da 12.000. Y 3 por 1, 3.
Aquí puedo entonces sí, dividir 12.000 dividido 3. Entonces me va a dar, si dividimos, hagamos la división para que nos acostumbremos a hacer las cosas manuales. Como ejercicio, pues no. 12.000 dividido 3. Entonces, ¿cuántas veces está el 3 en el 12? Está 4 veces. 4 por 3, 12 a 12, 0. Bajo el 0. No está. Bajo el 0. No está. Bajo el 0. No está. Entonces 12.000 dividido 3 me da 4.000. Entonces estos son los 10 tercios de 1.200. Bien. Ya tengo los 10 tercios de 1.200. Son 4.000. Ahora entonces voy a buscar los 2 quintos de 4.000. Porque son los 2 quintos de los 10 tercios de 1.200. Entonces voy a buscar los 2 quintos de 4.000. 2 quintos de 4.000. Y entonces, aquí agrego una unidad, hago la multiplicación. Entonces 2 por 4.000 me va 2 por 4, 8. Y 5 por 1, 5. Entonces dividamos 8.000. Dividamos 8.000 entre 5. Entonces, ¿cuánto me va a dar 8.000 dividido 5? Vamos haciendo la división. Mientras vamos haciendo la división, yo contesto otro compañerito acá, por favor. Entonces, 8.000 dividido 5. Entonces, ¿cuántas veces está el 5 en el 8? Puedo tomar una cifra. Está una vez. Una por 5, 5. A 8, 3. Bajo el 0. El 5 en el 30, ¿cuántas veces está? Está 6. 6 por 5, 30. 30, 0. Bajo este 0. El 5 en el 0 no está. Bajo este 0. El 5 en el 0 no está. Entonces, los 2 quintos de los 10 tercios de 1.200 son 1.600. Bien. Entonces lo que hicimos aquí fue hacer entonces una serie de
una serie de multiplicaciones, pero entonces siguiendo la lógica del ejercicio, porque el ejercicio me pide que determine los 2/5 de los 10 tercios de 1200. Por tanto, debo saber cuáles son los 10 tercios de 1200 para poder hallar los 2/5 de esos 10 tercios. Miremos otro de los ejercicios. Vamos a realizar, digamos, este ejercicio acá. Dice, diga qué número es tal que sus 3/5 es 24. Es algo muy parecido a este ejercicio del terreno. Tenemos un terreno total. Aquí hay un número que lo desconocemos. Entonces, los 3/5 de ese número que desconozco es igual a 24. Bien. Entonces, diga qué número es tal que sus 3/5 es 24. Pues hay un número que desconozco y necesito saber los 3/5 de ese número que desconozco es 24. Necesito saber qué número es. Entonces, lo mismo que hicimos. La X la debo de convertir en un fraccionario. Entonces 3/5. Y para convertir la X en fraccionario le coloco un número aquí, un 1. Y entonces ya me queda una multiplicación de fraccionario aquí simple. Donde entonces esto me va a dar 3x sobre 5. Y esto es igual a 24. Entonces aquí tengo una ecuación con un componente fraccionario y un término entero. Entonces, ¿cómo convierto este término entero? ¿Cómo lo convierto entonces en fraccionario? Recuerden que le coloco un 1 debajo. Entonces le voy a colocar un 1 aquí abajo. Y ahora para llevar esta ecuación a un modo lineal que me sea más fácil poder hacer el despeje de la X, entonces hago una multiplicación en cruz. Entonces, este componente por este, entonces 3x por 1, 3x, igual, y el 5 por el 24. Entonces, esto me queda, multiplico el 5 por el 24, entonces 5 por 4, 20, van 2. 5 por 2, 10 y 2, 12. Entonces, aquí ya tengo una ecuación donde voy a despejar X. Y entonces, esta X
el coeficiente que acompaña a la X pasa al lado contrario dividiendo. Este despeje matemático, vuelvo y lo repito, es un nivel de despeje que yo necesito que ya estén manejando, que ya estén trabajando. Bien, lo explicamos la vez pasada en las expresiones algebraicas y aquí lo hemos explicado varias veces. Entonces yo necesito que ya lo estén trabajando, que ya estén al menos realizando este despeje simple. Este 3 que acompaña a la X pasa al lado contrario. Y entonces pasa dividiendo. Y ya 120 dividido 3. Hagámoslo por... El 3 en el 12 está 4 veces. 4 por 3, 12 a 12, 0. Bajo el 0. El 3 en el 0 no está. Entonces 120 dividido 3 me va a dar 40. Entonces X es igual a 40. ¿Qué es X? X es ese número. X es 40. Entonces quiere decir que los 3/5 de 40 es 24. Entonces X es 40. Bien. Vamos a dejar entonces, vamos a dejar hasta acá. Ahorita en un rato o a más tardar mañana en la mañana, entonces les envío la grabación de esta sesión de clase para que entonces la vuelvan a repasar, para que vuelvan a trabajar sobre ella, y envío este taller de ejercicios que esta va a ser la próxima tarea que vamos a subir. Ustedes primero realizan esta tarea, la realizan entonces en sus cuadernos, la desarrollan, cuando ya la tengan desarrollada entonces en sus cuadernos, le toman foto y el archivo de la foto es lo que suben a la plataforma, que la vamos a abrir pues a partir de mañana abrimos la plataforma, pues está la tarea y la tarea pues va a estar en la plataforma por 15 días conjuntamente con una actividad de lectura crítica. Entonces vamos a tener dos actividades, ojo con eso. Vamos a tener una actividad de lectura crítica con base en el documento anterior, el de la semana pasada, el de el mito, la diferencia entre el mito y lo que era la reflexión filosófica. Entonces, con base en ese documento y la lectura comprensiva de ese documento, entonces se hacen unas preguntas, ustedes contestan, la plataforma nos califica y vemos cómo estamos en el tema de comprensión lectora, que eso es lo que nos va a ir afianzando el tema de lectura crítica. Y tenemos la otra actividad que es el desarrollo de estos ejercicios que tenemos en este documento. Entonces, esta actividad de la tarea es para subir la tarea a la plataforma y la otra actividad es para responder entonces un cuestionario, un simulacro de lectura crítica, responder un cuestionario acerca entonces de lo que se comprendió en el ejercicio de esa lectura. Bien, entonces esas van a ser las dos actividades que vamos a tener para estos 15 días, pues las vamos a abrir para que tengan tiempo de trabajarlo, tengan tiempo entonces de subir la tarea, tengan tiempo pues de organizar, ya que pues tanto
tanto José como Lot están en temas de transporte y les es muy dificultoso muchas veces, pues, bien, son tiempos muy, digamos, muy cerrados y el poquito tiempo que se tiene, entonces hay que aprovecharlo haciendo estos ejercicios, ¿vale? Muchísimas gracias, José y Lot, por la sesión de trabajo del día de hoy y nos vemos entonces dentro de 8 días, ¿vale? Un abracito, muchachos, se cuidan. Recuerden que cualquier Listo, profe, inquietud, muchas gracias. Dios lo bendiga. vale, a ustedes, cualquier inquietud me pueden contactar por el interno y la resolvemos, ¿vale? Una feliz noche, muchachos.